Bueno, esta es la segunda vez que intento hacer este vídeo. Por algún motivo, ayer estuve bastante tiempo preparando el set, preparando el guión y grabando el vídeo, pero por algún motivo que todavía no he averiguado, no se me grabó el audio, mi voz. Y entonces noté cómo en mi experiencia aparecía sufrimiento, en el sentido de que me estaba costando aceptar esa realidad. Aparecían pensamientos del tipo, joder, hace mucho que no subo vídeo porque me cuesta encontrar el momento para grabar, me cuesta encontrar el momento para subirlo. Y bueno, surgió como mucho pensamiento, cierta resistencia, de pérdida de motivación de alguna forma. Y pude notar toda esta experiencia e incluso ser consciente de por qué estaba surgiendo todo esto, ¿no? El ser humano tiene, desde la mente, tenemos esa capacidad que en realidad es una ilusión de aferrarnos a las cosas, de la permanencia. Como yo ya he grabado con este programa, con esta cámara y con este micrófono, doy por hecho, sin hacer comprobaciones, que la próxima vez que vaya a grabar todo va a ir bien. Pero esto puede suceder que no sea así porque no es permanente. Que haya funcionado no significa que vaya a funcionar. Y esto lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. Que ahora mismo estemos respirando y viviendo no significa que vayamos a hacerlo eternamente, ¿no? En algún momento esto fallará y dejaremos de vivir. Entonces, bueno, esa ilusión que nos genera el yo, el ego, de permanencia, un yo fijo o una circunstancia fija, ese deseo de querer que las cosas siempre funcionen bien, nos genera sufrimiento. Y de hecho el fallar, el fracaso, el tropezar, es algo muy valioso porque nos enseña. A mí me ha enseñado esa lección de, bueno, aunque esté utilizando los mismos recursos para grabar el vídeo, quizás necesito comprobar que funciona correctamente. Y esta vez lo he hecho así. He comprobado, funciona correctamente. He alucinado porque no he hecho nada diferente a lo que hice ayer, pero se está grabando y obviamente si estás viendo este vídeo es que todo ha ido bien y el vídeo se ha subido correctamente. Pero hoy no he venido a hablar de mis cosas, he venido a hablar de los mitos de mindfulness, porque estoy seguro de que en algún momento, aunque seas una persona que ya practica mindfulness y lo conoces, en algún momento has sufrido, por así decirlo, de alguno de estos prejuicios que generan ideas equivocadas sobre lo que es mindfulness y que de hecho, bajo mi percepción, hay muchas personas, de hecho la mayoría, que no se acercan a este tipo de prácticas precisamente por esos mitos, esos prejuicios y esas ideas que están ahí instauradas en el inconsciente colectivo y que impiden que la gente disfrute de una herramienta tan necesaria para la salud mental como es, por ejemplo, mindfulness, entre otras. Entonces, bueno, he querido reunir los mitos más famosos, por así decirlo, los más populares, y hablarlo aquí y saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre estos mitos? Si estás de acuerdo que son mitos, si has podido descubrir que no lo son, y de qué manera podemos ayudar a esas personas que están sufriendo, porque yo creo que el sufrimiento es común, pero que no tienen estas herramientas, no tienen estos recursos, quizás por esos mitos que le impiden acercarse a esta maravillosa herramienta. Y antes de empezar a enumerar los mitos, me gustaría decirte que soy profesor de mindfulness, me dedico a impartir cursos y talleres. Estoy intentando que todo esto funcione económicamente para poder dedicarme a esto enteramente y no necesitar de otras fuentes de ingresos para vivir. Tampoco es que sea una persona muy ambiciosa. Y bueno, creo que puede ser interesante si tú quieres profundizar en la práctica de mindfulness, que eches un vistazo a mi Instagram, porque allí publico todos los cursos y talleres, que la mayoría son online, aunque ahora estoy empezando también con lo presencial aquí en Asturias. Y ya está, pues si te apetece hacer algún taller, algún curso, profundizar en estas enseñanzas que a veces comparto en el canal, pero hacerlo de una forma más práctica, involucrarte en las prácticas, que ya sabéis que si queremos beneficios de la práctica de mindfulness tenemos que practicarlo, no solamente consumir, por ejemplo, libros o vídeos. Y eso es la parte de publicidad que la tengo que poner al principio porque si no, pues no se vería.
Bueno, mitos sobre mindfulness. Vamos a empezar por uno de mis favoritos, que es el de la mente en blanco. Yo creo que es el más común. Hay muchas personas, que yo me incluyo cuando no conocía la práctica de mindfulness, que creemos que meditar consiste en dejar de pensar, en parar tu mente, en relajarte hasta tal punto en el que no haya pensamientos. Y bueno, esto genera mucha frustración cuando empezamos a practicar mindfulness y nos damos cuenta de todo lo contrario. La mente no para de pensar, está ahí generando pensamientos. Esto no es que esté bien o mal, es lo que hace la mente. Es lo que, igual que el corazón bombea sangre, igual que las neuronas pues, envían impulsos eléctricos y provocan reacciones químicas, pues la mente piensa, es a lo que se dedica y en realidad si esperamos alcanzar ese estado de cero pensamientos puede generar esa ilusión y ese enfrentamiento interno de algo no estoy haciendo bien, cuando en realidad la práctica de mindfulness consiste en hacerse consciente de lo que está ocurriendo en tu experiencia, momento a momento. Y una de las cosas que están ocurriendo es que tu mente está en activo, está pensando. Y podemos notar eso con cierta distancia, es decir, ser conscientes de, mira, aquí está el pensamiento, etiquetarlo, por ejemplo, puede ser una opción, o podemos de alguna forma dejarlo ahí en un segundo plano y llevar nuestra atención a nuestro cuerpo, la respiración, etc. Pero lo importante es que no tengamos ese objetivo de dejar de pensar, porque yo creo que dejarás de pensar cuando estés muerto, obviamente. Lo que sí que te quiero entender por empatizar con esta expresión, que tiene que venir de algún sitio, ¿no? Y yo me imagino que cuando entras en un estado profundo de práctica, que a mí me ha pasado alguna vez, parece como que la mente se acallara un poco, se relaja. Los pensamientos dejan de tener esa influencia sobre nosotros, ¿no? Empezamos a verlo como eventos y no tanto como algo pegado a nosotros que es como una voz que nos manda, por así decirlo. Y ese estado, puedo entender que alguien, al tratar de explicarlo con palabras, dijera, he dejado mi mente en blanco, o he notado que no había pensamientos. Eso, o estamos hablando de meditadores muy top, por así decirlo, que llevan muchísimos años en el entrenamiento y ellos consiguen un estado que a lo mejor nosotros pues no lo conseguimos. No lo sé. El caso es que este mito genera mucha confusión y muchos problemas, sobre todo para meditadores principiantes que empiezan en esto de la atención plena. Vale, otro mito. Uno medita cuando supera su problema, cuando ya está bien. Es decir, hay personas que consideran que la práctica de meditación está muy bien, pero que como están pasando por un proceso muy malo, ya sea depresión, ansiedad, dolor, mucho estrés, lo que sea, es como, bueno, esto es algo para mejorar mi salud mental, pero no puedo hacerlo ahora porque estoy mal. Y bueno, esto es algo que es un mito también perjudicial porque no tiene mucho sentido, en el sentido de que practicamos mindfulness para gestionar mejor nuestros problemas, para gestionar sobre todo mejor el sufrimiento mental, entender la mente, entender cómo se relaciona con experiencias difíciles y entender que la mente genera sufrimiento innecesario y que con el debido entrenamiento y con la práctica continuada podemos alcanzar ciertos estados de más ecuanimidad, más equilibrio, relacionarte mejor con tu experiencia, contigo mismo. Y esto pues obviamente pues, puede generar una mejora sustancial en los problemas que tengas. Yo creo que esto es limitante, el hecho de, bueno, cuando esté bien meditaré. Puede que esto se deba a un pensamiento de posponer, ¿no? La famosa procrastinación de, bueno, ya lo haré. Entonces podemos notarlo, podemos tomar conciencia de ello y simplemente recordar que la práctica de mindfulness es una herramienta útil para la gestión de problemas y estados mentales negativos. Lo contrario sería meditar solo cuando estoy mal. Este famoso efecto pastilla, ¿no? De, bueno, pues estoy nervioso y en este momento pues me siento, hago unas respiraciones, medito y me relajo, ¿no? Y acudir a la meditación cada vez que uno se sienta mal.
Bueno, la práctica de mindfulness, sus raíces que vienen del budismo, que viene un poco a investigar la propia mente, a investigar el comportamiento, a investigar el interior, la espiritualidad, y es un camino, digamos, de aprendizaje para llevar una vida más plena, más feliz. No se obtiene solamente en los momentos en los que uno está mal, ¿no? Es interesante practicar de manera continuada, constante y en diversos momentos de tu día y de tu experiencia para que tú propiamente te des cuenta de que la experiencia está cambiando. La experiencia no es algo estático. ¿Os acordáis esto que os decía de la introducción? De que la mente genera esa ilusión de permanencia, de si esto funciona, funcionará siempre, o si esto está mal, estará mal siempre. Cuando, por ejemplo, sufrimos de ansiedad, la experiencia física de la ansiedad y mental es un estado muy abrumador y de alguna forma creemos que vamos a estar así siempre. Por eso acudimos inmediatamente a algo que nos quite esa sensación, porque queremos quitárnosla, porque es que es muy desagradable, no quiero que esté aquí. Pero cuando uno aprende a observar la naturaleza de las cosas, entre ellas tu propia experiencia, todo está fluyendo y cambiando constantemente. No hay una emoción permanente, no hay un pensamiento permanente, no hay un sentimiento permanente, no hay una sensación permanente. Es todo un flujo de cambios, ¿no? Entonces, eso es muy liberador cuando lo experimentas, cuando, gracias a la práctica continuada y adecuada, experimentas eso en ti, ¿no? Entonces, dentro de esa impermanencia podemos notar qué sucede cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos con ira, cuando estamos con ansiedad, cuando estamos en plenitud, en paz, y notar esas sensaciones en ti momento a momento, qué pensamientos aparecen, cómo cambia tu respiración. Entonces, claro, para despertar, por así decirlo, salir de esa matriz que nos cuenta la mente y ser conscientes de lo que ocurre en realidad, tenemos que practicar en distintas situaciones, no solo cuando estás mal ni solo cuando estás bien, sino en general, ¿no? Otro que es muy habitual, que también tiene que ver con este efecto pastilla, es que mindfulness es la panacea, ¿no? Que una vez que tú practicas mindfulness, todo estará bien y no vas a tener ningún problema en tu vida. No, esto no es así. El mindfulness es una herramienta, es una práctica que nos ayuda a cultivar una mente más ecuánime y que nos va a ayudar a relacionarnos mejor con nuestras experiencias. Cuando aparecen dificultades, cuando nuestra mente está nerviosa, tomamos decisiones precipitadas, decisiones que nos pueden perjudicar. Por ejemplo, si uno tiene ansiedad y para calmar su ansiedad fuma, por ejemplo, claro, es una conducta perjudicial, aunque fumar le pueda relajar, porque, bueno, estás introduciendo una sustancia, eso está asociado a un montón de condicionantes mentales, el hecho de expirar profundamente, pues eso entiendo que también activa el sistema nervioso parasimpático, entonces podríamos decir, bueno, fumar relaja, ya, pero te estás metiendo un montón de mierda, ¿no? Es una conducta nociva, es una conducta que a largo plazo te va a perjudicar mucho, ¿no? Aparte de que estás encadenado a una sustancia para llevar tu día a día, es problemático esto, ¿no? Entonces, bueno, si una mente está enfocada, está calmada, toma mejores decisiones, no se va a pegar a sustancias solo por el hecho de salir de su estado. Volvemos un poco a esa impermanencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que mindfulness es una herramienta que nos ayuda a gestionar mejor nuestra experiencia, pero que no es algo que evita que volvamos a tener un problema, ¿no? De hecho, en este canal he hablado muchas veces que cuando yo hablo de que superé el insomnio, no significa que nunca jamás, desde que dije eso, haya tenido un problema de sueño en un día puntual. Claro que los he tenido, claro que he tenido puntualmente recaídas, pero me ha ayudado precisamente la práctica de mindfulness a llevar mucho mejor esas recaídas y a reducir el golpe, por así decirlo. Ya cada vez eran recaídas más suaves, por así decirlo, pero fue algo progresivo, no fue que ya está, no vuelvo a tener insomnio jamás en la vida, ¿no? Porque fue un camino y sigue siendo un camino. Yo estoy seguro de que en algún momento de mi vida puedo volver a tener una experiencia de insomnio, pero aquí estoy
con esa calma que estoy cultivando y que sigo entrenando para minimizar ese sufrimiento que antes, sobre todo antes, me generaba. Bueno, estamos ya ante las dos últimas. La última te prometo que va a ser la más controvertida y es muy interesante. Y bueno, esta penúltima es que mindfulness es solo para un tipo de personas. Que tiene que ser para personas que son hierbas, que son comeflores, como les llaman a veces, o como nos llaman a veces. Pues eso, que como que cambias tu forma de ver el mundo, tu forma de ser. Y bueno, yo creo que hay cosas que no tienen por qué ser así, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustan los videojuegos, me gustan las series, llevo una vida pues muy de hoy en día, ¿no? De gente así más o menos joven, entre los 30 y 40 años. Es verdad que no bebo alcohol y antes sí bebía, pero bueno, también es porque soy más consciente de que el alcohol es un veneno. Pero en otras cosas no he cambiado tampoco tanto mi forma de ver el mundo, mi forma de pensar. Yo creo que mindfulness es una herramienta. Es una herramienta y cualquier persona se puede beneficiar de ella, independientemente de tus gustos, de tus inclinaciones políticas, ideológicas. Al final es algo que es una herramienta que yo creo que es para todos y que no tienes que pertenecer a ningún tipo de estatus social para acercarte a la herramienta, ¿no? Y bueno, yo creo que esto gracias a Jon Kabat-Zinn, que fue el que trajo mindfulness aquí a Occidente, por así decirlo, lo hizo muy bien a la hora de quitar un poco toda esa nomenclatura budista que hay veces que a la mente occidental le asusta tanta espiritualidad, cuando en realidad tiene mucha sabiduría interna, ¿no? Y creo que lo hizo bien porque eso fue una forma de introducir las enseñanzas del Buda a Occidente, sin que la gente saliera corriendo asustada de que iba a empezar a ser más hippie o a fumar cosas raras. Bueno, y por último, como os prometía, la más controvertida, de hecho esto me lo propuso una persona que me sigue y que está en los talleres de mindfulness que impartimos todos los jueves. Y un saludo para Elena y muchas gracias por esta propuesta. Y bueno, me comentaba que hay mucha gente que tiene cierta reticencia a acercarse a mindfulness, que tiene cierta resistencia, rechazo, porque consideran que mindfulness es una herramienta para crear personas más dóciles, más sumisas, más conformistas, y que de esta manera, para por ejemplo un gobierno, es mucho más fácil de manipular a personas conformistas que, pues como ya viven en el momento presente y están cómodas, pues no van a quejarse, por así decirlo, ¿no? Y que como todo está en ti, en tu interior, pues tú eres el responsable de lo que te pase, y si el gobierno hace las cosas mal o la sociedad va mal, bueno, pues gestiónalo tú y ya está, que es tu interior, ¿no? Bueno, esto es controvertido porque sí, efectivamente, según desde el punto de vista que lo veas, puede parecer así. Yo lo que creo en este caso es que mindfulness tenemos que verlo como una herramienta. Igual que un cuchillo sirve para cortar cebolla y luego cocinarla, también un cuchillo puede servir para matar gente. Pero eso no hace culpable al cuchillo. Depende del uso que tú le des a esa herramienta. Que haya gente que esté aprovechando mindfulness para, con esos fines de provocar en una población cierta sumisión, que estén todo el día en su interior y que no protesten y que no se vuelvan rebeldes y tal. Puede ser que haya alguien que haya visto en esta herramienta ese filón y lo esté intentando explotar. Bajo mi punto de vista y la forma en la que yo uso esta herramienta, todo lo contrario. Yo creo que una persona que trabaja su consciencia, que es consciente de sus pensamientos, de sus propias ideas, de las ideas de los demás, de los pensamientos de los demás, de los comportamientos, de dónde surgen las conductas, las emociones, los sesgos cognitivos, por ejemplo. Es decir, una persona consciente es más difícil de manipular. Otra cosa es que sea una persona en paz y que, digamos, intente cambiar el sistema, por así decirlo, a través de su propio ejemplo, de su propia experiencia, sabiendo que no necesita de un político para que las cosas cambien.
porque de hecho yo lo considero eso una actitud bastante infantil, en el sentido de, bueno, para yo ser feliz tienen que los demás trabajar para mí, ¿no? Que el político se esfuerce para que yo pueda tener una vida plena. Y yo creo que si construimos una sociedad fuerte desde el individuo, crearíamos una sociedad fuerte colectiva, ¿no? Si cada persona entrenase su conciencia, si no se dejase llevar por sus sesgos, por su ego, por los deseos, por los rechazos, si fuéramos todos más conscientes, la sociedad sería mucho mejor. Y de hecho yo, por ejemplo, me considero una persona rebelde. A mí no me gusta que me manipulen y de hecho detecto cuando lo están intentando. Y bueno, vivimos en una época donde parece que lo están intentando muchas veces con muchas cosas. Entonces, bueno, no es mi experiencia. Yo no me he vuelto más sumiso. Siento que soy una persona más consciente y que eso me permite elegir a qué emplear mis recursos. Yo soy consciente de que yo no puedo cambiar la política, por ejemplo, de este país. No tengo esa influencia y tampoco quiero tenerla. Pero sí tengo la capacidad para elegir y para poner límites y para decir, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Y ya está. Y más allá de votar, que es para mí un circo para que tú creas que estás haciendo algo por la sociedad, es obrar desde el ejemplo en el día a día. O sea, en vez de votar una vez, es como todos los días. Todos los días pues me preocupo, por ejemplo, por mi alimentación. De esta manera no dependo de que el Estado me ponga un hospital para atenderme. Si yo me cuido, voy a evitar, en gran parte, necesitar un sistema sanitario que genera dependencia de sus pacientes, ¿no? Y así con un montón de cosas. Entonces, yo creo que es lo contrario, para mí, por mi experiencia. Pero entiendo que haya gente que sobre todo le dé miedo eso, ¿no? Decir, es que esto a ver si va a ser una nueva ola de, pues eso, de intento de manipulación para crear una sociedad más sumisa. Puede ser que haya gente que esté intentando hacer esto. Pero como se supone que tú, si practicas con gente que no va a intentar hacerte eso y simplemente te dejan desarrollarte dentro de tu espacio con tus propias conclusiones, que tú seas consciente de tus propios pensamientos, conductas y tal, no creo que nadie vaya a manipularte. Al revés, te vas a volver más consciente y vas a detectar, de hecho, cuando están intentando manipularte. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Te vuelvo a invitar a que me sigas en Instagram, que ahí publico, aparte de un montón de enseñanzas relacionadas con mindfulness, también pues el tema de los cursos y talleres, y me ayudaría mucho si quieres participar en uno de ellos o hacer algún curso conmigo. Y ya está, eso es todo, ese es el vídeo y espero que, bueno, si lo estás viendo es que todo ha ido bien y yo me alegro mucho.